Los saluda Carlos Partida. Me presentaré brevemente. Yo comencé a trabajar en los mercados bursátiles poco antes de la crisis financiera del 2008. Anteriormente había estado trabajando como ingeniero de sistemas y le daba soporte a un fondo de inversión privado. Más tarde fui invitado a formar parte del equipo y comencé como asistente de análisis técnico. Actualmente soy trader activo en Wall Street. Tengo cuentas de futuros, acciones, de forex y de opciones. Tengo mi sitio de internet en www.rangoyvolumen.com. Vamos a comenzar. Antes que nada, la nota legal. El material presentado aquí es solo para propósitos educativos. En ningún momento damos recomendaciones específicas de compra-venta. La inversión en los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia así como la pérdida y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente su estilo de vida. El tema del día de hoy es análisis de precio y volumen o análisis de rango de precio y volumen basado en Wyckoff. Aquí tenemos una fotografía de Richard DeMille Wyckoff. Wyckoff estudió los métodos de los mejores traders de su época, tales como Jesse Livermore, James R. King, JP Morgan y otros más. Sobre Jesse Livermore escribió un libro llamado Jesse Livermore's Methods of Trading in Stocks, y en el primer capítulo lo llama el trader más grandioso del mundo. Wyckoff implementó los métodos o el método que él desarrolló basado en sus análisis de los mejores traders, aplicó su método en los mercados bursátiles y su cuenta creció a tal grado que terminó siendo dueño de una mansión y de una compañía broker en Nueva York. Al ser dueño de la compañía broker, uno de los traders que hacía parte de su trading a través de él era Jesse Livermore, y eso le permitió ver de cerca cómo realizan el trading los traders con cuentas millonarias. Este año, en el periódico Business Insider, salió un artículo que todavía pueden encontrar en internet. El título es La estrategia secreta de trading de los 30s que los fondos de inversión no quieren que conozcas. Voy a leer un par de párrafos del artículo y dice así: el operador a gran escala, como regla, no entra en una campaña a menos que vea en su prospecto un movimiento de por lo menos 10 a 50 puntos. Livermore una vez me dijo que nunca tocaba nada a menos que hubiera por lo menos 10 puntos de acuerdo a sus cálculos. Así escribió Richard Wyckoff, el legendario trader de los 30s, que escribió un manifiesto que le ganó un seguimiento de culto en Wall Street. Estos métodos son seguidos por muchos fondos de inversión. El método que Wyckoff desarrolló se basa en cómo seguir las huellas que dejan en los gráficos por medio del análisis del precio y volumen o del rango de precio y volumen las grandes instituciones. Este año, durante el primer cuarto, Goldman Sachs reportó una ganancia de 2.26 mil millones de dólares. Por su parte, JP Morgan en el primer cuarto de este año reportó una ganancia de 1.43 mil millones de dólares. El método del análisis de precio y volumen nos promete poder detectar en los gráficos cuando estas corporaciones comienzan sus campañas y poder hacer trading en armonía con ellos. Wyckoff aprendió que los problemas a los que se enfrentan los traders institucionales, y por traders institucionales nos referimos a aquellos traders que tienen cuentas multimillonarias tales como George Soros o Warren Buffett, o los traders que trabajan para grandes corporaciones.
Cuando ellos desean comprar un instrumento, una acción, no pueden comprar todo lo que ellos desean el mismo día, ya que esto afectaría a tal grado la demanda que el precio comenzaría a subir rápidamente. Cuando terminaran de comprar su línea, el precio sería bastante alto, y al retirar ellos esa demanda del mercado, los precios bajarían y terminarían con una posición en números negativos. Lo mismo sucede cuando ellos cierran una posición. Si cierran la posición completa el mismo día, entraría un suministro tan grande al mercado que los precios comenzarían a bajar. Cuando terminaran su liquidación, terminaría a precios no convenientes para ellos. Por lo tanto, ellos recurren a otro tipo de estrategias. Para ilustrarlo, voy a citar brevemente del libro Reminiscences of a Stock Operator, escrito por el legendario Jesse Livermore, donde él describe algunas formas que ellos utilizan. Aquí se refiere a una operación que realizó en el mercado de futuros de algodón, y dice así: esto sucedió en la última parte de mayo. Seguí comprando más y ellos siguieron vendiendo hasta que había comprado, y esta es la palabra clave, todo el suministro flotante o todos los contratos flotantes, y tenía 120,000 pacas. Un par de días más tarde, conforme había comprado el último contrato, el precio comenzó a subir. Una vez que comenzó a subir, subía de 20 a 40 a 50 puntos por día. De una acción, por ejemplo, de una compañía, los traders institucionales saben que la mayor parte de las acciones está en manos de la mesa directiva. Esto debe ser así para poder mantener el control de la compañía. Otra parte de las acciones se encuentra en los bancos como depósitos de seguridad por los préstamos que esas compañías hacen. Otra porción de las acciones se encuentra con instituciones que hacen inversiones a largo plazo, por años. El resto de las acciones es conocido en los fondos de inversión grandes como el suministro flotante. Por eso aquí se refiere a él. Dice cuando había comprado todos los contratos flotantes. Ahora bien, ahora vamos a ver el problema al que se enfrentan cuando salen de una operación. Aquí habla acerca de cuando cerró su operación, Jesse Livermore, y dice así, se refiere a un artículo que salió en el periódico. Dice, ¿por qué lo publicó el periódico El Mundo? No te lo puedo decir, nunca lo supe. Supongo que al escritor le pasaron un tip a algún amigo del mercado de algodón. Yo no vi al escritor ni a nadie del periódico El Mundo. Ni siquiera sabía que lo habían impreso esa mañana, hasta alrededor de las 9. Y si no hubiera sido por un amigo que llamó mi atención a él, no lo hubiera sabido entonces. Aquí viene la parte importante. Sin él, sin ese artículo, no hubiera tenido el mercado lo suficientemente grande para liquidar mi posición. Este es uno de los problemas de hacer trading a gran escala. No puedes salirte tan fácilmente como cuando haces trading a baja escala. No siempre puedes vender cuando deseas hacerlo o cuando crees que es conveniente. Tienes que salirte cuando puedes. Y aquí viene la palabra o la frase clave. Cuando tienes un mercado que absorberá la línea entera, de no aprovechar la oportunidad para salirte, puede costarte millones. Existen 3 leyes universales que dominan los mercados bursátiles. La primera es una ley muy conocida como la ley de suministro y demanda. Y esta nos dice que cuando la demanda excede el suministro, los precios suben, y eso se ve reflejado en el valor. La segunda ley, no tan conocida, es otra ley universal conocida como esfuerzo y resultado. Esta ley nos dice
que el resultado está en proporción con el esfuerzo. Y eso se ve reflejado en el volumen, porque el volumen es actividad. Una tercera ley todavía menos conocida en los mercados bursátiles es la ley universal de la causa y efecto. Y esa nos dice que para un efecto se necesita primero una causa, y que el efecto será en proporción a la causa. Y esto se ve reflejado, como en el ejemplo que vimos anterior, en los procesos de acumulación y distribución llevados a cabo por los traders institucionales. Aquí tenemos una gráfica que representa todos los puntos importantes por los que pasa un instrumento cuando está bajo un proceso de acumulación y más tarde bajo un proceso de distribución por un grupo o grupos institucionales. Un gerente de un gran fondo de inversión dijo una vez que todas las acciones dentro de un índice, ya sea el Nasdaq, el S&P 500, el Nikkei de Japón, tienen intereses de traders institucionales. Por eso tienen una gran actividad y una gran liquidez. Todos los asteriscos que ven en la gráfica son puntos importantes. Existen diferentes variantes según las circunstancias y esos se pueden ver reflejados en diferentes marcos temporales, porque los marcos temporales más pequeños también están sujetos a las 3 leyes universales que ya vimos. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder abarcar todos los puntos a detalle, pero en un seminario que tenemos en nuestro sitio tratamos todos los puntos a detalle con diferentes marcos temporales y diferentes instrumentos actualizados. Vamos a ver algunos de ellos. Cuando un instrumento, una acción, se encuentra o baja lo suficiente para un precio que llame la atención de un grupo o grupos institucionales, estos comienzan una campaña de acumulación. Como ya mencionamos, existe solamente un cierto número de contratos flotantes, un suministro flotante. Y la idea de las instituciones es acumular todo el suministro flotante que se pueda, y así tener un mayor control de dicho instrumento. Este proceso de acumulación o de absorción del suministro flotante puede durar semanas y en algunas ocasiones hasta años. Cuando por alguna noticia o alguna crisis los precios se colapsan y llegan a un número o a un valor que llega a ser una verdadera oferta y llama la atención de algún grupo o grupos, ellos entran rápidamente al mercado y comienzan a absorber todo el suministro. Eso se ve reflejado por una enorme cantidad de volumen y usualmente causa el fin del descenso de los precios. Conforme esa gran demanda entra al mercado, puesto que solo las grandes instituciones o los traders institucionales tienen el poder de entrar al mercado y empezar a comprar cientos de miles de dólares rápidamente, conforme se altera la demanda, los precios comienzan a subir. Pero cuando estos llegan a un nivel que ya no es conveniente para ellos, retiran automáticamente toda la demanda del mercado, con lo que los precios comienzan a bajar nuevamente. Cuando llegan a un valor que es atractivo nuevamente para ellos, continúan con el proceso de acumulación. Conforme este proceso continúa, usualmente el volumen se empieza a contraer. Esto les indica que se está absorbiendo todo el suministro disponible en el mercado. Estas campañas son llevadas a cabo de una forma muy estratégica y muy meticulosa. Esto debe ser así. Lo hacen tratando de recibir la menos publicidad posible y tratando de mantener la campaña en secreto. De no ser así, otro grupo o grupos que muestren interés pueden entrar. A la hora de los precios comenzar en ascenso, si otro grupo tiene en su control una buena parte del suministro flotante y comienza a tomar ganancias prematuramente y a liquidar su posición, ellos se verán obligados a absorber ese suministro
De no ser así, pondría en peligro su campaña, su inversión, pero al absorberlo, tienen que recurrir en grandes gastos. Por lo tanto, la campaña es llevada a cabo de una forma muy estratégica. Al final de dicha campaña, cuando ya absorbieron la mayor cantidad del suministro flotante, realizan algunas pruebas de suministro. Una de ellas, que usualmente ocurre al final, es una prueba violenta, conocida como shakeout, una sacudida. Llevan el precio por debajo de niveles donde se haya movido el rango. Eso tiene varios propósitos. Uno de ellos es ver cuántos traders salen al mercado, los traders que utilizan la técnica del rompimiento. El otro de ellos, cualquier grupo o traders que hayan detectado la acumulación y se hayan unido a ella, usualmente ponen su stop por debajo de los demás niveles de soporte. Esto pretende llevar el precio por debajo de esos niveles, ejecutar esos stops y absorber el resto del suministro. Si esta prueba pasa, usualmente vemos una punta extendida bajista y el precio cierra en la parte alta. Una vez que esa prueba finalizó, comienza ahora el alza de los precios. Puesto que tienen el control de la mayor parte del suministro flotante, por la ley de suministro-demanda, al no encontrarse ya suministro en el mercado y la demanda comienza a ser mayor, los precios comienzan a subir. Cuando suben a un nivel que es conveniente tomar ganancia, ellos comienzan a liquidar su posición y ahora comienza un proceso inverso. Como ya vimos en el ejemplo anterior, aprovechan muchas veces buenas noticias para poder tener un mercado que absorba el suministro. Conforme los precios bajan a un nivel que ya no es conveniente para ellos, nuevamente detienen la liquidación. Al retirar el suministro y la demanda exceder al suministro, los precios comienzan a subir nuevamente y ellos continúan su proceso de liquidación. Al final, cuando terminan su liquidación, si lo creen conveniente, pueden comenzar también una venta corta. Al haber pasado toda esa cantidad, todo ese suministro de manos fuertes a manos débiles, y ya no haber intereses de grupos de peso o de traders de peso por continuar la compra, los precios comienzan en descenso. El proceso de acumulación fue la causa, el alza de los precios fue el efecto. El proceso de distribución nuevamente es la causa y la baja de los precios es el efecto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de peso que han marcado los movimientos y el rumbo de los mercados más importantes en los últimos años. En el 2011, aproximadamente en agosto, el 18 de agosto, salieron noticias y artículos acerca del oro, que decían que había una gran demanda del oro, que se consideraba una inversión segura, un safe haven, y que había alcanzado niveles récord. Se hablaba que el oro llegaría por encima de los $2,000 por onza. ¿Qué sucedió realmente? Bueno, veamos los gráficos. Los gráficos no mienten. Aquí tenemos una gráfica del oro. Y aquí tenemos agosto del 2011, cuando esas noticias positivas atrajo a los traders al mercado. Cansados de ver el alza de los precios y no participar en ellos, con esas buenas noticias se creó o existió un mercado lo suficientemente grande para que las instituciones liquidaran su posición. Aquí vemos cómo cuando comienza el alza de los precios también tenemos un incremento en el volumen. Cuando tenemos un retroceso del precio, el volumen disminuye. No hay mucho interés en venta del oro. Continúa el alza de los precios y continúa el volumen expandiéndose a la alza. Ahora bien, aquí llegamos a un punto importante. Vean la aceleración del movimiento del oro en ascenso. Un movimiento de este tipo, casi parabólico, es insostenible. Hemos visto ejemplos de estos anteriormente. Por ejemplo, el precio del petróleo en el 2008. Ahora bien, cuando llegamos a esos valores récord, por encima de los 1900, ¿qué sucedió? Veamos esta barra. Cuando llega a esos niveles récords por encima de 1900, analizando el rango, vean el rango cómo se colapsa hasta llegar por debajo de los 1750. Y noten esta enorme cantidad de volumen. El suministro ha superado a la demanda y por eso tenemos una vela que abre en los niveles más altos
se colapsa para cerrar en los niveles de la mitad de la barra. La siguiente barra es una barra positiva, pero noten el volumen. No hay mucho interés de parte de traders de peso, de traders millonarios, y por lo tanto no hay mucha compra. La siguiente barra llega todavía a niveles más altos, pero se colapsa nuevamente. De ahí durante la siguiente semana es una barra negativa, y la siguiente es una barra que de 1850 se colapsa para cerrar en los niveles más bajos, por debajo de 1700. Aquí comenzó el proceso de distribución. Es claro, lo podemos ver por esta enorme cantidad de volumen y el rango extendido. Aquí tenemos la ley esfuerzo-resultado, un gran esfuerzo de parte de un gran vendedor, de los osos, y el resultado, que los precios, y vean el rango de estas barras, mucho más grande que ninguna barra que se había tenido durante meses. Esta barra tiene varias funciones. Cuando comienza el proceso de liquidación, si hay traders que compraron en estos niveles, con esta barra terminan con una posición bastante negativa. Las noticias son positivas. Por lo tanto, esperarán que el precio regrese para poder cerrar por lo menos sin pérdida. Las noticias son positivas, es solamente un retraso en el precio, es la interpretación del público. Ahora noten un cambio en comportamiento, ahora tenemos los precios en ascenso, pero a diferencia, en estos niveles cuando el precio ascendía y el volumen estaba en expansión a la alza, aquí tenemos ahora el volumen contrayéndose, ya no hay interés por traders de peso por precios más altos, no se les permitirá a los traders que entraron en esos niveles a liquidar y poner esa carga sobre los traders institucionales, por lo tanto el precio continúan con su liquidación en estos niveles. Otra función de esta barra es desanimar a otros grupos o traders a que se unan a la venta, puesto que tendrán que poner su stop en niveles muy altos. Se le conoce como una barra de atrape. Continúa la liquidación. Cuando los precios llegan a un nivel que ya no es conveniente seguir dicha liquidación, retiran el suministro y ahora la demanda aumenta. Esto lo podemos ver porque el precio cerró en la mitad de la barra. Comienza nuevamente el ascenso de los precios y hay un nivel muy claro, marcado para continuar con la liquidación alrededor de 1800 y continúa la liquidación de los precios. Un último movimiento alcista nuevamente y se detiene en el precio 1800. Vamos a ver esta gráfica amplificada. Aquí tenemos la gráfica amplificada y podemos ver lo que estábamos hablando de forma más clara. Esa es una enorme cantidad de volumen, un volumen mucho mayor que el que tenemos en todas las barras. No cabe duda, para quienes conocen el método del análisis de rango de precio y volumen, que la liquidación ha comenzado. En el 2011, durante todo el 2012, todavía se hablaba de precios mucho más altos en el oro, pero la gráfica no mostraba eso. Ahora bien, aquí es donde en estas secciones los indicadores técnicos nos dan muy buenas entradas, los patrones de velas japonesas nos dan muy buenas entradas, los patrones chartistas en marcos temporales más pequeños nos dan buenas entradas. Sin embargo, solo hay dos variables que el mercado nos entrega: precio y volumen. Y el rango. El rango es el tiempo que tarda un movimiento. El problema con los indicadores técnicos, por eso se les llama indicadores de retraso, porque la información que nos da ya está atrasada. Son indicadores que tienen una fórmula matemática. Al procesar la fórmula, los valores y arrojarlos al mercado, tiene un retraso. Los únicos valores o señales que obtenemos en tiempo real es el precio y el volumen. Si aprendemos a analizarlo, podremos estar adelante de dichos indicadores. Otro problema es que aquí podemos tener señales positivas de los indicadores y las señales son correctas, el precio comienza en ascenso, pero los indicadores no son tan sofisticados como para saber que atrás ya comenzó un proceso de distribución y ese proceso va a comenzar, ni tampoco nos pueden decir que no habrá más interés por traders de peso para llevar el valor a niveles más altos. Eso solo lo podemos ver con el análisis del rango del precio y el volumen, que nos indica la actividad, el interés.
conforme finaliza dicha liquidación, vean esta barra, abren los niveles más altos, cierran los niveles más bajos, el volumen se incrementa, lo mismo que esta barra de aquí, que tiene las mismas funciones, romper con esos niveles de soporte. Esta barra rompe con todos estos niveles de soporte y el precio se colapsa. ¿Por qué? Ya no hay interés en las instituciones. Las noticias decían que era una inversión segura. Y creó el mercado conveniente para que ellos liquidaran su posición. 2 años atrás ya teníamos esas señales. ¿A dónde se fueron esas inversiones? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. En ese mismo tiempo, 2011, agosto, salió una noticia bastante negativa por los mercados americanos. La prestigiosa agencia de rating Standard & Poor's quitó su prestigiosa AAA a Estados Unidos, a la economía más grande del mundo. ¿Cuándo fue eso? Alrededor del mismo tiempo, 2011, agosto. ¿Qué sucedió realmente? ¿Pánico en los mercados? ¿Liquidación de parte de los traders? Los traders institucionales, que usualmente están del lado correcto del mercado, entran al mercado, absorben todo el suministro, y esto lo podemos ver por esta enorme cantidad de volumen. Solamente los traders con cuentas multimillonarias tienen la capacidad para en una semana realizar una absorción de este tipo. Vamos a amplificar la gráfica. Aquí tenemos una gráfica diaria del S&P 500 alrededor de agosto del 2011. Y aquí notamos más claramente esta enorme cantidad de volumen. Amplificando el área, vemos como el pánico en el mercado por la mala noticia, los traders institucionales aprovechan para absorber todo el suministro flotante. Aquí tenemos la ley esfuerzo-resultado. Veamos los rangos extendidos. Un buen resultado de parte de todos los vendedores conforme el precio, conforme el volumen se expande a la alza. Pero aquí ya tenemos un cambio en comportamiento. Vean esta barra con un rango súper extendido. Abren estos niveles, el precio baja a niveles todavía inferiores. Entra una enorme demanda al mercado y el precio sube en los niveles más altos. ¿Cuál fue el resultado obtenido por parte de los osos aquí? Muy pobre. Esta batalla la ganaron los toros. Ley esfuerzo-resultado. El esfuerzo lo realizaron los toros y llevaron a precio a niveles altos. Una vez más, ¿quién tiene la capacidad para absorber y meter cientos de miles de dólares, hasta millones de dólares para poder absorberlo? Solamente las instituciones. Cuando los precios llegan a un nivel que ya ellos no tienen interés, noten el volumen, nos refleja que no hay interés ya por continuar con la compra. Al retirar toda la demanda, los precios bajan nuevamente. Nuevamente continúa la compra, pero ahora noten el volumen cómo se va contrayendo. Al final se bajan los precios a niveles superando esos niveles de soporte, inclusive este nivel que se conoce como una venta climática. No existe mucho suministro, comienzan los precios al alza, superando el nivel del rango, regresan aproximadamente un 50% de retraso y note ahora el suministro ha desaparecido del mercado. Esto les indica el suministro flotante se ha absorbido y con seguridad pueden llevar los precios a niveles más altos. ¿Cuál fue el resultado? Niveles récords alcanzados 2 años más tarde. De ahí que no debe extrañarnos que las instituciones reporten ganancias multimillonarias y los traders, el 95% de ellos, pierdan dinero en los mercados. Ahora bien, hablando del mercado Forex, ¿cómo se puede analizar el volumen del mercado Forex si no es un exchange centralizado? Bueno, existen 2 métodos. Uno de ellos es el llamado Tick Volume. Para ejemplificarlo, vamos a hablar un poco de la tecnología. Anteriormente, cuando se tenía un disco de acetato, el conocido como Long Play, el LP, contenía una gran cantidad de información. Con la tecnología moderna, podemos escuchar un disco o una conferencia que se grabó en un LP, en un archivo MP3. Sin embargo, el archivo MP3 solo contiene un muestreo de la información encontrada en el disco LP. Pero para propósitos prácticos, la información es suficiente. Esta técnica es empleada por algunos brokers de Forex que tienen una cantidad de traders institucionales tan grandes, así como una cantidad tan grande de traders individuales que incluso emiten señales y realizan trading
viendo cuando el mercado o algún mercado, alguna divisa, está cargada, los traders institucionales por un lado y los traders individuales por otro, usualmente, claro, siguiendo la inclinación del trader institucional. Otra forma de hacerlo es analizando el mercado de futuros y analizando las divisas en el mercado de futuros, porque es un exchange centralizado. Y recordemos que existen traders llamados traders de arbitraje, cuyo trabajo es asegurarse que los niveles sean los mismos. Aquí tenemos dos gráficas. Por el lado izquierdo tenemos el par de Forex dólar australiano, dólar americano, gráfica diaria. En el lado derecho tenemos la divisa dólar australiano en el mercado de futuros. Vemos que su movimiento es y debe ser, puesto que es la misma divisa, igual, y los traders de arbitraje están encargados de ello. En la gráfica de la izquierda tenemos el llamado tick volume, reportado por un broker de Forex con un muestreo lo suficientemente grande. Y acá tenemos el volumen reportado por un exchange centralizado. Cuando hablamos de volumen, lo que nos interesa es ver dos cosas. Una cantidad excesiva de volumen comparado con los niveles anteriores en el resto de la gráfica, lo cual nos indica una intervención institucional, y niveles diminutos de volumen, que nos indica falta de interés. Aquí vemos esos surgimientos de volumen y lo mismo lo podemos ver con el tick volume, que es en lo que estamos interesados, en el volumen relativo, en esos grandes surgimientos de volumen. Vamos a ver un ejemplo muy famoso y cómo con la ayuda del análisis del rango de precio y volumen pudimos haber realizado trading en armonía con los traders de peso y cómo esto nos puede beneficiar. ¿Es realmente tan importante el análisis del volumen? Bueno, si solamente realizamos análisis basado en el precio, estamos omitiendo la mitad de la información que nos da el mercado. Y vamos a ver el ejemplo. Todos hemos oído hablar quizás de el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Cuando George Soros realizó una venta corta masiva de 10.000 millones de dólares especulativos en contra de la libra esterlina, llegó a ser universalmente conocido como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra, ya que Inglaterra se vio forzado a dejar el sistema monetario europeo. Este es un buen ejemplo y un ejemplo conocido de cómo una intervención institucional tuvo un efecto dramático en una divisa. Nosotros podemos detectar esas intervenciones antes de que salgan a la prensa con la ayuda del análisis del rango de precio y volumen. Aquí tenemos una gráfica mensual de la libra esterlina de aquellos entonces, pero no tenemos volumen. Podemos detectar solamente analizando el precio dónde comenzó esa intervención institucional. Bueno, quizás alguien me pudiera decir en esta barra, y efectivamente aquí tenemos un gran resultado aplicando la ley esfuerzo-resultado, en cómo el precio se colapsa. Si la intervención comenzó mucho antes, ¿cómo la podríamos detectar? Comenzó en esta barra, en esta, aquí. Es difícil hacerlo sin la ayuda del volumen. Vamos añadiendo el volumen. Aquí podemos ver claramente con la ayuda del volumen que aquí tenemos una enorme cantidad de volumen, muchísimo mayor al volumen reflejado en toda la gráfica. Y para eso podemos ver de 100 a 200 barras. Ahora bien, veamos el resultado. El rango es bastante pequeño. Existió un enorme esfuerzo, mucho más grande que el que existió en este nivel, pero el resultado fue muy pobre. Por lo tanto, esto denota varias cosas. Por un lado, una lucha entre osos y toros, en el cual ligeramente los osos salieron victoriosos, pero el resultado no justifica el gran esfuerzo que hubo. Por otro lado, hubo alguien que estuvo comprando todos los contratos que se estaban vendiendo en estos niveles. Hubo una lucha. Si tenemos una posición en largo, con estos indicios tenemos que ajustar agresivamente nuestro stop y comenzar a pensar en hacer trading en armonía
en venta corta. No pudiéramos detectarlo sin la ayuda del volumen. Ahora bien, ya sabemos que de un lado estuvo George Soros. ¿Quién estuvo en el otro lado de la lucha? Cuando George Soros y por supuesto su grupo, su equipo de analistas en el fondo de inversión detectó una debilidad en el sistema monetario europeo, detectaron también que Inglaterra se encontraba con serios problemas y tenía que enfrentar una dura decisión. Conforme la noticia se regó, otros traders institucionales se unieron a la venta corta. En un intento desesperado por el gobierno británico para detener el colapso de su moneda, anunció un alza de los intereses 3 veces en un día. Primero se comprometió a un aumento de la tasa de interés en un 2% y por último hasta en un 15%, pero los traders institucionales no pudieron ser influidos. Por último, el gobierno británico vendió parte de sus reservas de oro, pero ni siquiera eso fue suficiente. Aquí tenemos un ejemplo claro de una ocasión que ni el gobierno ni el poder de su Banco Central, el Banco Central de Inglaterra, pudieron igualar la fuerza de los traders institucionales con sus cuentas multimillonarias. ¿Queremos decir con esto que los traders institucionales pueden atacar cualquier instrumento y salir con ganancias? No, por supuesto que no. Y eso ya lo hemos visto con la compañía, por ejemplo, MF Global, que se fue a la quiebra por malos manejos en una inversión que salió mal. Sin embargo, como un buen depredador, en esta ocasión detectaron una debilidad en el sistema monetario europeo, detectaron al miembro más débil en ese entonces y ni su gobierno en Inglaterra pudo igualar la fuerza que tuvo las cuentas multimillonarias de los traders institucionales. Todos hemos oído hablar de los miles de millones de dólares que George Soros ganó en esa intervención. Vamos a ver otro ejemplo. Apple. Comienza el precio en ascenso tras una acumulación. Aquí tenemos o reacumulación, los indicios del volumen. El precio comienza a expandirse a la alza, pero aquí ya tenemos señales de distribución. Los precios continúan a la alza, pero ahora el volumen contrayéndose. Ya no hay mucho interés de parte de los traders de peso. Aquí tenemos llegando a niveles récord, $700 por acción. Me encontraba en California en esos entonces y los medios de comunicación decían Apple conquista nivel récord y todavía tiene mucho camino por crecer. Pero ¿qué nos dice la gráfica? Todas y cada una de las barras en la gráfica semanal son barras negativas. Una liquidación masiva, vemos el volumen y el precio de Apple se colapsa. Google, una reacumulación, vean esta enorme cantidad de volumen. Según Google se filtró una noticia a la prensa de que su reporte de ganancias no sería favorable, pánico en el mercado, se reabsorbe y se lleva a niveles más altos. Netflix, se colapsan los precios, proceso de reacumulación, ya no hay suministro flotante y comienza el alza de los precios. Las divisas, el dólar americano, gráfica semanal, un proceso de reacumulación y tenemos el alza de los precios. Petróleo crudo, 1 hora. Se detiene el movimiento bajista con una venta climática, se prueba el suministro, no hay suministro, precios más altos. Par de Forex, dólar australiano, dólar americano, 15 minutos. Los precios en descenso, reacumulación, enorme cantidad de volumen y los precios en ascenso. Ese es tick volume de parte de un broker Forex. Aquí tenemos la misma gráfica, pero ahora la divisa en el mercado de futuros. Tenemos el mismo efecto. Bien, se está terminando el tiempo. Solo me queda mostrarles mi página de internet que se encuentra en www.rangoyvolumen.com. En ella pueden encontrar más información. Si ingresan su nombre en la parte de arriba, su correo electrónico, podrán recibir análisis en video gratuitos de este método y análisis actualizados de divisas, pares de Forex
Aquí también pueden encontrar más información sobre nuestro seminario Técnicas Avanzadas de Trading Institucional, donde ilustramos todos y cada uno de los puntos de cómo realizan sus campañas las instituciones, cómo hacer trader en armonía con ellos y entradas de alta probabilidad bajo riesgo en corto y en largo. También tendremos un seminario intensivo esta semana llamado Técnicas Elementales de Trading. Ahí veremos los pilares del trading, que son el análisis intramercado, análisis de marco temporal múltiple, técnicas de control de riesgo y la psicología del trading. No me queda más que darles las gracias por su atención y con esto terminamos la sesión. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla y se las contestamos. Muy bien, gracias a todos. Y también si tienen alguna pregunta, pueden inscribirme en info@rangoyvolumen.com o visitar mi página. El indicador de volumen del tick volume lo proveen. Los datos del volumen los podemos ver de un broker. Como ya dije, si el broker es lo suficientemente grande para los pares de Forex, el muestreo es lo suficientemente grande. Ahora bien, para más confianza podemos checar también las divisas en el mercado de futuros de Estados Unidos, que es un exchange centralizado, y ya sabemos que se mueven en sincronía con el mercado de Forex. Bien, ¿se queda alguna otra pregunta? Y si no, con esto nos despedimos. No utilizamos ningún software especial para analizar el volumen. Si se realiza trading con uno de los principales brokers de Forex, el muestreo es suficiente. El proceso de acumulación se puede identificar, hay varios puntos importantes, vimos uno de ellos, una venta climática, hay otros puntos, no los podemos ver todos por problemas de tiempo, pero en el seminario que tenemos en nuestro sitio, ahí sí, detalladamente mostramos todos y cada uno y cómo detectar esas campañas de acumulación, distribución y señales fuertes y débiles basado en liquidación de los traders de peso o en acumulación de los traders de peso. No siempre un rango nos denota una acumulación. Hay ciertas características que tiene un rango para denotar una acumulación o una redistribución. Sí, son muy parecidos, pero hay que saber identificarlo. Hay señales claves para poder identificar claramente cuando es un proceso de acumulación o distribución. No necesariamente la distribución dura menos, ya lo vimos, todo depende del mercado. Una distribución puede ser rápida, repentina, o puede durar semanas o hasta meses, según las condiciones del mercado y cómo se esté realizando dicha absorción, si hay interés para poder realizar dicha venta. Es difícil encontrar indicadores que sean lo suficientemente efectivos, no son tan adelantados, y lo mejor es aprender el análisis del rango de precio y volumen, porque esas son señales que obtenemos en tiempo real. Pero el ATR está basado única y exclusivamente en precio, no en volumen. Bien, con eso damos fin por la sesión. ¿Tienen más preguntas? Pueden contactarme. Y gracias a todos por su atención. Los contratos flotantes. Y tenía 120,000 pacas. Un par de días más tarde, conforme había comprado el último contrato, el precio comenzó a subir. Una vez que comenzó a subir, subía de 20 a 40 a 50 puntos por día. De una acción, por ejemplo, de una compañía, los traders institucionales saben que la mayor parte de las acciones está en manos de la mesa directiva. Esto debe ser así para poder mantener el control de la compañía. Otra parte de las acciones se encuentra en los bancos como depósitos de seguridad por los préstamos que esas compañías hacen. Otra porción de las acciones se encuentra con instituciones que hacen inversiones a largo plazo, por años. El resto de las acciones es conocido en los fondos de inversión grandes como el suministro flotante. Por eso aquí se refiere a él. Dice cuando había comprado todos los contratos flotantes. Ahora bien, ahora vamos a ver el problema al que se enfrentan cuando salen de una operación. Aquí habla acerca de cuando cerró su operación, Jesse Livermore, y dice así, se refiere a un artículo que salió en el periódico. Dice, ¿por qué lo publicó el periódico El Mundo?
Warren Buffett, o los traders que trabajan para grandes corporaciones. Cuando ellos desean comprar un instrumento, una acción, no pueden comprar todo lo que ellos desean el mismo día, ya que esto afectaría a tal grado la demanda que el precio comenzaría a subir rápidamente. Cuando terminaran de comprar su línea, el precio sería bastante alto, y al retirar ellos esa demanda del mercado, los precios bajarían y terminarían con una posición en números negativos. Lo mismo sucede cuando ellos cierran una posición. Si cierran la posición completa el mismo día, entraría un suministro tan grande al mercado que los precios comenzarían a bajar. Cuando terminaran su liquidación, terminaría a precios no convenientes para ellos. Por lo tanto, ellos recurren a otro tipo de estrategias. Para ilustrarlo, voy a citar brevemente del libro Reminiscences of a Stock Operator, escrito por el legendario Jesse Livermore, donde él describe algunas formas que ellos utilizan. Aquí se refiere a una operación que realizó en el mercado de futuros de algodón, y dice así: esto sucedió en la última parte de mayo. Seguí comprando más y ellos siguieron vendiendo hasta que había comprado, y esta es la palabra clave, todo el suministro flotante, o todo. Los saluda Carlos Partida. Me presentaré brevemente. Yo comencé a trabajar en los mercados bursátiles poco antes de la crisis financiera del 2008. Anteriormente había estado trabajando como ingeniero de sistemas y le daba soporte a un fondo de inversión privado. Más tarde fui invitado a formar parte del equipo y comencé como asistente de análisis técnico. Actualmente soy trader activo en Wall Street. Tengo cuentas de futuros, acciones, de forex y de opciones. Tengo mi sitio de internet en www.rangoyvolumen.com. Vamos a comenzar. Antes que nada, la nota legal. El material presentado aquí es solo para propósitos educativos. En ningún momento damos recomendaciones específicas de compra-venta. La inversión en los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia así como la pérdida, y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente su estilo de vida. El tema del día de hoy es análisis de precio y volumen, o análisis de rango de precio y volumen basado en Wyckoff. Aquí tenemos: Livermore una vez me dijo que nunca tocaba nada a menos que hubiera por lo menos 10 puntos de acuerdo a sus cálculos. Así escribió Richard Wyckoff, el legendario trader de los 30s, que escribió un manifiesto que le ganó un seguimiento de culto en Wall Street. Estos métodos son seguidos por muchos fondos de inversión. El método que Wyckoff desarrolló se basa en cómo seguir las huellas que dejan en los gráficos por medio del análisis del precio y volumen, o del rango de precio y volumen, las grandes instituciones. Este año, durante el primer cuarto, Goldman Sachs reportó una ganancia de 2.26 mil millones de dólares. Por su parte, JP Morgan en el primer cuarto de este año reportó una ganancia de 1.43 mil millones de dólares. El método del análisis de precio y volumen nos promete poder detectar en los gráficos cuando estas corporaciones comienzan sus campañas y poder hacer trading en armonía con ellos. Wyckoff aprendió que los problemas a los que se enfrentan los traders institucionales, y por traders institucionales nos referimos a aquellos traders que tienen cuentas multimillonarias tales como George Soros o una fotografía,
de Richard DeMille Wyckoff. Wyckoff estudió los métodos de los mejores traders de su época, tales como Jesse Livermore, James R. King, JP Morgan y otros más. Sobre Jesse Livermore, escribió un libro llamado Jesse Livermore's Methods of Trading in Stocks, y en el primer capítulo lo llama el trader más grandioso del mundo. Wyckoff implementó los métodos o el método que él desarrolló basado en sus análisis de los mejores traders, aplicó su método en los mercados bursátiles y su cuenta creció a tal grado que terminó siendo dueño de una mansión y de una compañía broker en Nueva York. Al ser dueño de la compañía broker, uno de los traders que hacía parte de su trading a través de él era Jesse Livermore, y eso le permitió ver de cerca cómo realizan el trading los traders con cuentas millonarias. Este año, en el periódico Business Insider, salió un artículo que todavía pueden encontrar en internet. El título es La estrategia secreta de trading de los 30s, que los fondos de inversión no quieren que conozcas. Voy a leer un par de párrafos del artículo, y dice así: el operador a gran escala, como regla, no entra en una campaña a menos que vea en su prospecto un movimiento de por lo menos 10 a 50 puntos